Al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta es ¿qué medida va a tomar la Consejería de Educación y Cultura en relación con los resultados publicados por el Índice de Progreso Social elaborado por la Unión Europea? Gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente. Señoría, la primera medida que hemos tomado o que ha tomado nuestra consejería ha sido analizar el contenido de dicho informe, sobre todo en la parte que toca a nuestro ámbito competencial de educación, cultura y deporte, para, a la vista de este análisis, determinar si procede la adopción de alguna medida o no. Para contextualizar brevemente el tema y saber de qué estamos hablando, les diré que el índice de progreso social es un nuevo indicador, como usted sabe, tridimensional de desarrollo de los países y regiones, que resume tres grandes factores: necesidades básicas, fundamento de bienestar, acceso a oportunidades, cada uno de los cuales consta de 4 componentes y cada componente de varios indicadores. Sabe o deben saber también que la Unión Europea ha iniciado su propio proyecto adaptado de índice de progreso social regional, que tiene como objeto medir el progreso de cada región como complemento de otras medidas tradicionales de progreso económico. Pues bien, señoría, de esos 50 indicadores es importante saber o subrayar que únicamente 6 están relacionados con la educación y formación de la población adulta, que se engloban en 2 componentes. De una parte, el componente del acceso a la formación básica, que tiene 3 indicadores: tasa de escolarización, tasa de titulación en secundaria y abandono educativo temprano. Y el componente de acceso a la educación superior, que tiene otros 3 indicadores: tasa de titulación, tasa de escolarización en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. Bien, dicho esto, nosotros pensamos que uno de los mayores riesgos de trabajar con índices sintéticos y globales, como este de la Unión Europea sobre índice de progreso social, es quedarse con un ranking solamente y no analizar o contextualizar los datos. 2 ejemplos. En primer lugar, el índice da una puntuación media, pero no informa del margen de error ni de los márgenes de confianza del indicador. Por ejemplo, Asturias ocupa el puesto 146, Madrid ocupa, que es la comunidad que mejor situada aparece, el puesto 87. La puntuación media que obtienen respectivamente es de 66,35 Asturias y 70,17 Madrid, es decir, 3,82 o 3,82 puntos sobre una escala de 100, que supone una distancia de 59 puntos en el ranking, de 59 puestos, perdón. En segundo lugar, los datos yo creo que deben contextualizarse, porque fíjese, las 100 primeras posiciones del ranking son regiones de los países nórdicos, seguidas de Flandes, Alemania y Reino Unido, con 3 excepciones: Luxemburgo, sudeste de Irlanda y Madrid, que ya hemos visto, como le he dicho, que tampoco está tan distanciada de Asturias, 3,82 puntos. Y entre las posiciones 100 y 150 están fundamentalmente las regiones francesas y 7 comunidades de la mitad norte de España, entre las que está Asturias. Concluyendo por ahora, señoría, hay que ser cautos con los resultados, no conviene ser alarmistas ni sacar conclusiones precipitadas de un estudio muy general, cuyo objetivo, y esto es importante para mí, no sé si lo comparte, es informar del desarrollo de las regiones de la Unión Europea, no de la situación del sistema educativo, que para ello hay otros informes donde, por cierto, Asturias queda muy bien parada, y creo que usted lo sabe. Sirva de ejemplo los resultados académicos de etapas no universitarias, donde el Principado se consolida como una de las comunidades autónomas del Estado con mejores rendimientos. Promoción en primaria, la tasa 96%, la tasa de titulación en secundaria 86%, la tasa en bachillerato 83%, la tasa de titulación en ciclo formativo de grado superior 78%, y Asturias obtiene la segunda mejor tasa bruta de titulación en secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
En la consejería... Señor consejero, le recuerdo el tiempo. Voy terminando, presidente. En la consejería, y con ánimo siempre de mejora, tomamos medidas y se establecen protocolos de intervención, pero para objetivos consensuados por estudios acreditados y no por índices esporádicos que puedan aparecer. Y podría referirle la tasa bruta de titulación o la tasa de abandono temprano, etcétera. En fin, señoría, nuestra consejería no actúa en base a índices, sino en base a análisis de resultados académicos, indicadores evaluativos o resultados de evaluaciones internas o externas, acordando objetivos y acciones para la mejora del sistema. Lo ha venido haciendo y seguirá por este camino, se publiquen o no nuevos índices, y esto le guste a usted o no, señoría, pero lo vamos a seguir haciendo así. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor González Medina tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, a mí me parece bien que las políticas educativas no se marquen en torno a índices, y también me parece bien que hoy haya decidido tenerlo en cuenta, porque sus primeras declaraciones y reacciones no iban en esa línea. Pero mire, yo ya le dije en más de una ocasión que valoro muy positivamente ese minucioso cuidado que usted tiene a la hora de utilizar las palabras y de ajustarse al concepto de cada una de las palabras, porque cuando eso no se hace en la labor política es cuando se cae en lo que usted tantas veces hace mención, que es en la demagogia, en la manipulación, en la tergiversación. Cuando somos realmente justos y leales al valor semántico y conceptual de las palabras, entonces aprenderemos a definir bien la realidad. Por lo tanto, cuando a usted le leo o le escucho decir que la calidad del sistema educativo asturiano es excelente, o que estamos a la cabeza del Estado español en calidad educativa, cito literalmente, usted se salta su propia norma y es incoherente con su uso ajustado de las palabras y con el uso real de las palabras, porque el sistema educativo asturiano ni es excelente ni estamos a la cabeza de España. Y precisamente este informe, que yo puedo coincidir con usted en que no es algo definitivo, pero es algo que da unas pautas por donde nosotros nos podemos guiar, o nos da unas pautas, unos espacios donde nosotros podemos profundizar. Y esas pautas y esos espacios que nos da dista mucho de coincidir con esas palabras eufóricas y esos términos eufóricos que usted utiliza para definir el sistema educativo asturiano. Y yo ahora no voy a caer en el juego contrario. Yo ahora no voy a venir aquí a decir que el sistema educativo asturiano es un auténtico desastre y que estamos a la cola de España. No voy a caer en esa contradicción, básicamente porque no creo en ella. Porque creo que la labor de los profesionales y de nuestros alumnos y de sus familias impiden y harían que fueran muy injustas mis palabras. Pero usted hizo mención al informe de Progreso Social, que es sobre lo que versa la pregunta, y usted, vuelvo a repetir, sabe que nuestra región no está en muy buen lugar, especialmente en educación básica, en abandono escolar temprano y en un aspecto que no ha querido mencionar, que es la situación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que esto sería otro capítulo aparte, hablar sobre la situación de los jóvenes en nuestra región. Por lo tanto, por eso me sorprendió tanto su reacción en una persona que valora tanto la justicia en las palabras, su reacción cuando fue publicado este informe en los medios de comunicación, que yo es cuando la pude ver, como usted comprenderá, su reacción, la primera, fue atacar al informe, como queriendo desprestigiar la validez de este informe, y no voy a extenderme aquí a decir quién lo hace, quién colabora, qué organismos y qué instituciones colaboran y extraen los datos del mismo, porque no quedaría usted en muy buen lugar desprestigiando a dichas instituciones. Pero, como antes le decía, yo no voy a decir que el sistema educativo asturiano es un desastre porque no creo en ello, por las familias, por los profesionales y por los alumnos. Lo que sí que creo, intentando ser justo con las palabras, es que es manifiestamente mejorable. Y es manifiestamente mejorable, en especial, por su gestión, por la gestión de la Consejería de Educación asturiana, que es la principal responsable de que encontremos estos datos y encontremos estos malos resultados. Porque usted llega a una consejería con una larga tradición, pero una larga tradición de la que no sentirse orgulloso. Una consejería de Educación cuya dirección política, con el consejero a la cabeza, pasó unas largas vacaciones en un hotel muy conocido del centro asturiano, un hotel con rejas. Y el sucesor, o la sucesora, mejor dicho, se caracterizó por un sectarismo que le impedía preocuparse de los verdaderos problemas de la educación asturiana para centrarse más bien en atacar
a un partido político que representa a millones de españoles, montando un show mediático cada vez que iba a Madrid. Entre tanto, los grandes problemas de la educación asturiana seguían sin solucionar. ¿Y cuáles son esos grandes problemas de la educación asturiana? En primer lugar, usted sabe que uno de los factores que influye en esa tasa de abandono escolar temprano y en esa tasa de fracaso escolar es la no apuesta por la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años, cuya consejería, su consejería, no quiso apostar por ella y hoy en día sigue siendo un atraco al bolsillo de las familias asturianas, en la que solo el 15% de los niños de esa edad están escolarizados. Usted sabe cuál es la postura de nuestro partido y mañana se traerá a este pleno. Las infraestructuras educativas manifiestamente mejorables, y eso incide en la calidad del sistema educativo, porque la anterior consejera, su predecesora, no quiso cumplir con su palabra y hacer las grandes obras pendientes que había en nuestra región. Por eso hoy en Asturias tenemos un rosario de barracones, sí, barracones, goteras y necesidades que siguen sin repararse. Siquiera hablamos de la situación de los profesionales, de los profesores, con la tasa de interinidad más alta de España y con plazas, decenas de plazas que quedan sin cubrir desde el inicio de curso y centenares de alumnos que hasta Navidad no tienen profesor en diversas materias. Y eso supongo que coincidirá conmigo que empeora el sistema educativo. Por lo tanto, y con esto concluyo, señor consejero, quiera asumirlo o no, quiera verbalizarlo o no y quiera ser justo con las palabras o no, el sistema educativo asturiano es manifiestamente mejorable por culpa de su consejería, y el Partido Popular de Asturias seguirá diciéndolo públicamente, denunciando los errores y continuaremos proponiendo políticas alternativas para mejorarlo. Muchas gracias. Gracias, señor González Medina.